Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo encuentro de este curso anual de gastroenterología, de patología y endoscopía digestiva. Mi nombre es Melina Milic, soy residente de gastroenterología, Ariel Castillo, el jefe de residentes, y Eugenia, que es nuestra R4, próxima jefa de residentes. Bueno, el día de hoy el tema es cribado de cáncer de páncreas, a quién, cómo y cuándo. Que bueno, va a estar a cargo de la disertante, la doctora Leticia Moreira, bueno, la doctora especialista en gastroenterología, encargada de cáncer gástrico y pancreático en la Clínica de Alto Riesgo de Cáncer Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, profesora y coordinadora de digestivo de la Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona, encargada de Relaciones Internacionales en la Asociación Española de Gastroenterología, y miembro del Comité de Investigación Clínica y Comité Científico de la World Gastroenterology Organization. Así que bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todos. ¿Cómo estás, Leticia? Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión el compartir con vosotros este ratito y bueno, esperemos que sea muy enriquecedor para todos, para vosotros y para mí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu predisposición y por bueno, acompañarnos en esto. Así que bueno, si querés ya damos inicio a la disertación, ¿sí? Perfecto. Pues comparto pantalla, si me permitís. Bien, bien, bien. Vale. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, 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 sí. Vale, genial. Bueno, pues entonces, como os comentaron, en este ratito pues vamos a hablar del cribado de cáncer de páncreas, en si realmente esto está indicado y en quién y cómo está indicado, ¿no? Permitid un momento, ¿puedes cerrarla? Sí, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer unas 3 diapositivas, ¿no? de ponernos en la intro de qué es el cáncer de páncreas, ¿no? Un poquito de epidemiología. La importancia que tiene el cáncer de páncreas es porque es la cuarta causa de muerte por cáncer y esto va en aumento. Representa el 3% de todos los cánceres en Estados Unidos y el 7% de las muertes por cáncer. Y un dato muy importante, es algo que ya se previó hace unos años, que el cáncer de páncreas pasará a ser dentro de pocos años, en la siguiente década, el segundo cáncer de mortalidad por cáncer, la segunda causa de mortalidad por cáncer, pasando, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Como veis en este gráfico. Y esto es pues debido a que tiene un pésimo pronóstico, ¿no? La supervivencia a los 5 años es entre un 7 y un 10%. La mayoría de las personas que mueren en el primer año tras el diagnóstico, el 70%, y esto es porque la inmensa mayoría de pacientes que se diagnostican con un cáncer de páncreas se diagnostican en una fase ya no operable, en una fase avanzada, a más del 80% de los pacientes, con lo cual esto conlleva a una falta de respuesta a tratamiento, ¿no? Como veis en este gráfico, solo el 9% de los pacientes se diagnostican en una fase localizada. Y aquí os muestro los datos tanto de España como de Argentina del Globocan del año pasado, ¿no? De los datos del 2022, que son los datos más actualizados que tenemos. Y como veis, en España el cáncer de páncreas es el onceavo en incidencia, con una tasa de 7,5 por 100.000 habitantes y una mortalidad casi igual, de 6,4 por 100.000 habitantes. Y vosotros en Argentina es el número 10 en incidencia y los datos son parecidos, un 7,9 de incidencia por 100.000 habitantes y una mortalidad prácticamente igual a la incidencia, ¿no? Entonces eso es lo que realza la relevancia del cáncer de páncreas, ¿no? No es tanto la incidencia, sino es la alta mortalidad.
Y desde un punto de vista clínico podemos dividir a grandes rasgos el cáncer pancreático en el cáncer esporádico, que es el más frecuente, representa el 90% de los cánceres y está asociado sobre todo a nuestros hábitos, ¿no? Alcohol, sobrepeso, mala alimentación, tabaco, diabetes de larga evolución, y un 10% a causas hereditarias o familiares, ¿no? Que hablaremos de ello un poquito más adelante. Y de todo esto, lo más relevante es el tabaco, ¿no? Es el factor de riesgo exógeno más estrechamente relacionado al cáncer de páncreas y de hecho aumenta en alrededor de 3 veces el riesgo de cáncer de páncreas si además tienes otro factor asociado, y disminuye la aparición del cáncer en 10 años. O sea, el cáncer de páncreas en personas fumadoras lo vemos a edad más temprana. Entonces, ¿en qué personas realmente hay que hacer el cribado? Entrando de lleno en el cribado de cáncer de páncreas, para hacernos una idea si hay que hacer o no hay que hacer cribado, lo primero que tenemos que saber es qué busca un cribado y en qué condiciones es ideal establecer un programa de cribado. Y si hablamos de cribado poblacional, o sea, es decir, para toda la población, una estrategia poblacional, están desde hace muchos años ya bien descritas las condiciones que tiene que cumplir una entidad, un síndrome, para que sea un buen candidato a un cribado poblacional. En primer lugar, tiene que ser un problema de salud relevante. Y si hablamos del cáncer de páncreas, la incidencia es bastante bajita. En general, la incidencia en población general es de 1,2%, aunque es relevante por su mortalidad. Para que tenga una buena condición de cribado, debemos de saber la historia natural y detallada, y tener pruebas diagnósticas efectivas y eficaces para su diagnóstico precoz. En este sentido, en el cáncer de páncreas, en cuanto a la historia natural, sabemos de dónde parte. Me falta aquí una... Vale. Sabemos de dónde parte, ¿no? Sabemos que una célula pancreática normal degenera primero a unas lesiones microscópicas que se llaman PANIN, 1A, 1B, 2, 3, como lesiones premalignas, y de allí ya finalmente degenera a un cáncer de páncreas invasivo. Y sabemos las diferentes alteraciones moleculares que van pasando en cada punto. O sea que sí que sabemos las condiciones y la historia natural. Sin embargo, no, en cuanto al tema de pruebas diagnósticas efectivas y eficaces, ahí estamos un poquito cojos porque tenemos pruebas, pero no son del todo eficaces, como veremos más adelante. Y el tratamiento en fase precoz debe de ser mejor que en la etapa sintomática, sino para que cribamos y no cambiamos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y aquí, en el cáncer de páncreas, en general sí, el tratamiento en fase precoz es mejor que en la fase avanzada, ¿no? Pero también hemos de ser conscientes que hay pacientes que, a pesar de que los diagnostiquemos en una fase precoz, hay metástasis tempranas y hay resistencias a tratamientos también en fases precoces, y lleva a una alta mortalidad, ¿no? Y eso es una limitación en el cáncer de páncreas. Y el daño potencial de la intervención ha de ser menor que en el tratamiento no precoz, es decir, no debemos de hacer más daño, ¿no? Y esto también es importante, que siempre que establezcamos un programa de cribado, esto puede generar, y sobre todo cuando hablamos de páncreas, a la gente se le cambia la cara, ¿no? Y se pone nervioso por la mala fama que tiene el cáncer de páncreas. Y debemos de ser conscientes que si establecemos un programa de cribado, esto conlleva muchas veces ansiedad a los individuos, obviamente los costes que conlleva, y también que siempre que miramos encontramos cosas que luego, bueno, incidentalomas que les llamamos, ¿no? Cosas que no tienen relevancia, que generan más nerviosismo o generan más costos, más pruebas, y también tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, en base a todos estos como pros y contras del cribado, ¿hemos de cribar o no hemos de cribar?
Bueno, pues probablemente lo que tengamos que hacer no es cribar la población general por estas cosas que hemos ido hablando, ¿no? Pero sí identificar aquellos grupos de riesgo que pueden beneficiarse más de cribar el cáncer de páncreas. Y para esto vamos a desglosando puntito por puntito diferentes grupos de riesgo y ver en qué grupos está realmente justificado hacer un cribado de cáncer de páncreas y en aquellos que realmente no lo está. En primer lugar, hablamos de población general de riesgo medio y en esta población, en base a todo lo que yo os he dicho, creo que ha quedado claro que no hay que cribar a la población general, ¿no? ¿Por qué? Porque es una patología de baja incidencia, ¿no? De 1,2 por 100.000 habitantes y todos los potenciales efectos adversos, ¿no? Secundarios que conlleva un cribado no justificado a nivel poblacional. Si hablamos de pacientes con pancreatitis, ya sea aguda y crónica, pues vamos a ver si en ellos está justificado. En los pacientes que han tenido pancreatitis aguda, se sabe que tienen el doble de riesgo de cáncer de páncreas en relación a la población general, o sea, esto sería un 2-3% de riesgo, hasta los 5 años después del episodio de pancreatitis, pero sobre todo en individuos mayores de 40 años en los que la etiología de la pancreatitis aguda no hemos sido capaces de filiarla, sobre todo habiendo descartado que sea alcohólica o litiásica, que son las causas principales, ¿no? Y este riesgo aumenta conforme la persona es de edad más avanzada. Y solo el 5% de los cánceres de páncreas se manifiestan o se diagnostican a raíz de un episodio de pancreatitis aguda, ¿vale? Con lo cual, no hemos de cribar de forma rutinaria a las personas que han tenido una o dos pancreatitis agudas, ¿no? De hecho, lo que dicen las recomendaciones, ¿no? Es cribar cuando hay una pancreatitis de etiología no aclarada, ¿no? Pero seguramente de lo que estamos hablando en este primer punto de mayor riesgo, sobre todo cuando no hemos encontrado la etiología, no es que la pancreatitis en sí cree más riesgo de cáncer de páncreas, sino que seguramente se nos ha escapado alguna lesión que causó esa pancreatitis, ¿no? Y que después dio la cara, por así decirlo, en los siguientes meses o en los siguientes años, ¿no? Es decir, que probablemente no es la pancreatitis, no es la inflamación, sino es que no vimos la causa, ¿no? Entonces, lo que está recomendado no es cribado, sino lo que está recomendado es, ante una pancreatitis de etiología no aclarada, sobre todo si es un segundo episodio, pues indagar un poquito más en que no se nos haya escapado nada, ¿no? Con una resonancia magnética, con una ecoendoscopia para ver un tumor subyacente, una obstrucción ductal, ¿vale? Pero de forma rutinaria no hemos de cribar la pancreatitis aguda. En cuanto a la crónica, también se ha visto que hay un cierto riesgo en comparación con la población general. Aquí se describe que el riesgo de cáncer de páncreas o la prevalencia es del 5% en las 2 décadas posteriores al diagnóstico de la pancreatitis crónica y se debe a esta inflamación crónica, a la hiperproliferación de células estrelladas y que muchas veces la pancreatitis crónica es secundaria a factores de diabetes de larga evolución o de nueva aparición y sobre todo en los pacientes que fuman, ¿vale? Pero estamos hablando de un riesgo de un 5%, ¿no? Una prevalencia de 5%. Obviamente, si estamos ante esta entidad que es rara, que es debida a este gen, el gen PRSS1, ahí estas personas tienen pancreatitis
agudas de repetición que finalmente desencadenan en una pancreatitis crónica, y estas personas tienen un riesgo muy alto de cáncer de páncreas, de hasta el 40% a edades muy tempranas, antes de los 50 años, y en ellos obviamente sí que tenemos que hacer seguimiento, ¿no? Pero esto es la aguja en el pajar, ¿no? Si estamos hablando de pancreatitis crónica, también de forma rutinaria se desaconseja hacer un cribado, ¿no? Estar vigilando con pruebas de imagen de forma sistemática a esta persona. Excepto si cambia algo, ¿no? Si una persona que estaba completamente asintomática empieza con síntomas nuevos, empieza una diabetes de nueva aparición, es decir, cuando cambia la clínica del paciente, pero de forma rutinaria no hemos de ir haciendo pruebas de imagen en pacientes con pancreatitis crónica. El tercer grupo es el de las lesiones quísticas mucinosas del páncreas, ¿no? Y aquí sabéis que las lesiones mucinosas papilares intraductales son las más frecuentes, representan el 25% de todos los quistes pancreáticos y conllevan un riesgo acumulado de progresión a cáncer de páncreas que varía un montón entre estudios, va desde el 6 al 93%, porque están sesgados los estudios, ya que los estudios la mayoría de las veces parten de piezas quirúrgicas, ¿no? Que ya operas porque tienen una displasia o porque tienen signos por imagen de degeneración o ya un cáncer como tal, y ves que está asociado a una neoplasia mucinosa papilar, ¿no? Es decir, que ya ves el final, y por eso la mayoría de estos riesgos están sobrevalorados, ¿no? Las guías se basan en las características de los quistes, como hay un montón de guías, ¿no? Diferentes guías nacionales, internacionales, europeas, americanas, etcétera, pero en general te dicen cada cuánto has de ir haciendo el seguimiento de estas lesiones por su riesgo de degeneración, de acuerdo al subtipo de lesión, a la medida, a la tasa de crecimiento, a si tienen nódulos murales, realce de la pared, dilatación del conducto para predecir la transformación maligna, ¿no? Y en base a eso, pues se establece cada cuánto, pero estas lesiones sí que hay que, en base a la guía que tengáis pues más a la mano, ¿no? Todavía no queda claro y estamos llegando como a un punto de equilibrio, porque antes se les daba mucha importancia a estas lesiones, se ha visto que esto que está sobreestimado, entonces nos tenemos que relajar un poquito porque son muy frecuentes, pero sí que hay que irlas vigilando. Aquí os muestro simplemente el algoritmo que tenemos nosotros en nuestro centro, ¿no? de vigilancia, que hacemos una vigilancia pues cada año, si tienen factores de riesgo o son grandes, etcétera, y si no, cada 2 años. El otro grupo que se habla como potencial grupo de riesgo es la diabetes de nueva aparición. En general hay una asociación estrecha entre diabetes y cáncer de páncreas, ¿no? Y el riesgo de cáncer de páncreas está estimado en que es 1,5 personas que son diabéticas de larga evolución, ¿vale? Si hablamos de la diabetes de nueva aparición, se ha asociado estrechamente a que sea la primera manifestación de un cáncer de páncreas, ¿vale? Y aquí os van unas estadísticas que hay que pararse un momento a analizarlas, ¿vale? El 50% de las personas con cáncer de páncreas, o sea, una vez que ya los diagnosticamos, resulta que en los últimos meses se les había diagnosticado una diabetes, ¿vale? Es decir, la mitad de las personas que tenemos delante de la consulta que acabamos de decirles que tienen un cáncer de páncreas, en la mitad de ellos se les había diagnosticado una diabetes en los 6 meses antes. Pero, por otro lado, solo el 1% de los diabéticos ya mayores de 50 años presentan un cáncer de páncreas en los siguientes meses, en el siguiente año y medio, porque la diabetes obviamente es una entidad muy, muy, muy prevalente, ¿no? Entonces no vamos a pensar y no nos vamos a flipar, ¿no? En que
tenemos delante un paciente que le acabamos de diagnosticar una diabetes que seguramente tiene un alto riesgo de cáncer de páncreas. Esto no es así, ¿vale? Entonces hay que tratar de identificar a aquellos pacientes de diabetes de nueva aparición que puedan mosquear o que nos puedan alertar a que estemos ante la primera manifestación de un cáncer de páncreas. Es decir, pensar en aquel diabético que no le toca ser diabético, ¿no? Porque no tiene nadie en la familia que sea diabético, el paciente es delgado, no tiene factores de riesgo cardiovascular, es menor de 50 años, ¿no? Cuando algo no te termine de cuadrar de que porque esta persona ahora resulta que le hemos diagnosticado una diabetes, puedes pensar potencialmente en un cáncer de páncreas incipiente, ¿vale? Pero como este pensamiento es muy subjetivo y difícil, se han creado ciertos modelos predictivos, ¿no? Que aquí os pongo dos ejemplos, ¿no? De modelos que se han creado en base a la edad, el peso, la medicación que toma, los niveles de glucosa, etcétera, para calcular la probabilidad de que estemos ante un cáncer de páncreas en esta diabetes de nueva aparición. Así que de forma rutinaria, obviamente, se desaconseja el cribado en cualquier paciente de debut de cáncer de páncreas, ¿vale? Simplemente, como os decía, cuando algo no termine de cuadraros, pues poder tener en mente que potencialmente pudiera estar en relación, pero no de forma sistemática. Y por último, pues estamos ante los síndromes hereditarios y familiares que asocian un riesgo incrementado de cáncer de páncreas, ¿vale? Si hablamos de cáncer de páncreas hereditario, ¿esto qué quiere decir? Que la persona ha nacido con una alteración genética que le predispone a tener un cáncer de páncreas, que tiene más probabilidad que la población general a desarrollar un cáncer de páncreas porque uno de sus genes no hace bien su trabajo, ¿no? Y se sabe que alrededor de un 3-5% de todos los cánceres de páncreas son debidos a que la persona tiene esta alteración genética. Y en esta tabla os muestro los síndromes hereditarios que conocemos hasta el día de hoy que conllevan un mayor riesgo de cáncer de páncreas. El primero que os pongo es la pancreatitis hereditaria, que es el que os mencioné previamente, ¿no? Que es por este gen PRSS1, que ya os digo que es una entidad muy rara. Nosotros en nuestro centro, que llevamos mirándolo desde hace muchísimos años, solo tenemos una familia, pero tienen un riesgo muy alto, de hasta el 40% a lo largo de la vida de desarrollar cáncer de páncreas. Después también os resalto este otro síndrome, que es el síndrome de melanoma múltiple familiar, que está caracterizado, está asociado a una mutación en el gen CDKN2A, que este síndrome principalmente da melanoma, pero el segundo cáncer al que tienen riesgo estos individuos es cáncer de páncreas, hasta un 17% a lo largo de la vida. Después está el síndrome de mama y ovario hereditario, que está ocasionado por los BRCA1, BRCA2 y PALB2, sobre todo riesgo en BRCA2, que tienen hasta 22 veces más que la población general, un 8% a lo largo de la vida. Y el Peutz-Jeghers, que como sabéis es una poliposis amartomatosa, que estos pacientes o estos individuos tienen un riesgo incrementado de muchos cánceres y entre ellos el cáncer de páncreas, que tienen un riesgo acumulado hasta del 36%. Y después hay otros síndromes como el síndrome de Lynch, la fibrosis quística, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome asociado a ATM o el linfaumenia asociado al TP53, que tienen más riesgo que la población general, porque hablamos que la población general es entre 1 y un 2%, estos tienen entre un 4 y un 5%, pero de todas maneras es un riesgo menor del 5%, ¿no? No es un riesgo tan alto. Y sabemos que el 7% de los casos de cáncer de páncreas en los que existe una historia familiar fuerte, no encontramos ninguna variante patogénica, o sea, no hay ninguna mutación asociada, y si hay esta agregación familiar,
es lo que conocemos como cáncer de páncreas familiar, ¿no? En el cual, como os digo, no hay nada germinal con el que el paciente haya nacido y que probablemente se trata de una entidad multifactorial con factores genéticos de baja penetrancia, epigenéticos, ambientales, etcétera, y que esta entidad está definida como aquella familia en la que hay dos o más familiares de primer grado con cáncer de páncreas o tres o más familiares independientemente de que no sean de primer grado. Y se sabe que a mayor número de familiares afectos, pues más riesgo tienes del cáncer de páncreas, ¿no? Y aquí os lo pongo en esta tabla, en lo que si tenemos tres o más familiares, nuestro riesgo es casi del 40% a lo largo de la vida. Si tenemos un familiar de primer grado, pues es del 6%, ¿vale? Y este riesgo aumenta, como os comentaba al principio, sobre todo si añadimos otros factores asociados como el tabaco, ¿no? que anticipa la edad de presentación y aumenta el riesgo aún más. Sabemos que aquellos individuos que pertenecen a estas familias de cáncer de páncreas familiar tienen más lesiones precursoras, estos panins y estas lesiones mucinosas, tienen más fibrosis y más atrofia periductal. Entonces, ¿para qué identificar estos individuos de alto riesgo? Pues porque si estamos hablando del cribado, debido a la baja incidencia del cáncer de páncreas, no es factible cribar, como hemos ido viendo, a la población general. Entonces, hemos de identificar aquellos individuos que tienen un riesgo de 5 a 10 veces más posibilidades del cáncer de páncreas en comparación con la población general. Y este riesgo aumentado en 5 o 10 veces lo cumplen el cáncer de páncreas familiar y algunos de los síndromes hereditarios. Entonces es en estos en los que está indicado a día de hoy hacer cribado de cáncer de páncreas para mejorar la supervivencia al detectar lesiones precursoras o cáncer temprano. Para establecer estos riesgos y saber cómo cribar a estos pacientes y la eficacia del cribado, desde hace 2 décadas, a lo largo de diferentes países, ¿no? Se han ido creando registros. Está el registro nacional de Estados Unidos, el registro europeo de cáncer de páncreas familiar, el alemán, el italiano, el español. Nosotros estamos empezando también uno aquí en España de prevención, y el internacional más potente, que es el PRESID, que nos están arrojando más información de detalles en quién y cómo establecer este cribado en cuanto al riesgo de cáncer de páncreas, ¿no? Y también hay modelos de predicción como está el PANCRO y el BLUP, que en base a la historia familiar, las características del paciente y esto, nos ayudan a seleccionar aquellos individuos que a priori se presentan mayor beneficio de medidas de vigilancia. Aunque he de reconocer que realmente, aunque existen, ya desde hace una década y muy recientemente, la gente no suele utilizar mucho estos modelos de predicción y nos vamos más por el algoritmo de las guías clínicas, ¿no? Entonces, para identificar estos individuos en los que ya sabemos que está indicado hacer el cribado, hemos primero de diagnosticar a estos individuos, ¿no? Y entonces, en quiénes hacer este estudio genético, ¿no? Para ver que sea un síndrome hereditario o familiar. Pues aquellos que cumplen criterios de síndromes de los hereditarios de esta tabla, ¿no? O sea, personas o familias que cumplen criterios que nos hacen sospechar un síndrome de mama y ovario hereditarios, un síndrome de melanoma múltiple, etcétera, etcétera. Familias que cumplen la agregación de cáncer de páncreas familiar, ¿no? Aunque no haya más otros cánceres de otro tipo, si hay mucho cáncer de páncreas en la familia, ¿no? También está indicado para descartar que no haya ninguna variante patogénica. Y de hecho, desde hace poquitos años hay la tendencia a hacer el estudio genético en todo paciente de cáncer de páncreas. De hecho, en la guía americana, que siempre son como más atrevidos, por así decirlo, en cuanto a cambiar la guía,
lo recomiendan en todo paciente, no por el diagnosticar un síndrome hereditario y hacer asesoramiento genético, sino porque hay nuevas terapias que son más eficaces en personas que son portadoras de alguna mutación en particular, sobre todo en los pacientes con BRCA2, y entonces es con finalidad terapéutica, ¿vale? No con finalidad de estudio genético para ver que no estén ante un síndrome hereditario como tal, ¿vale? Pero hay esta tendencia, aunque en Europa no se hace todavía de rutina estudio genético en todo cáncer de páncreas. De hecho, nosotros hicimos este estudio aquí en nuestro hospital, invitando a otros 3 hospitales, en el que incluimos 180 pacientes con cáncer de páncreas y les hicimos, independientemente de que cumplieran nada, simplemente el criterio era tener cáncer de páncreas, les hicimos estudio genético y encontramos que en un 8% tenían alguna mutación en estos genes que veis aquí, y la mitad, prácticamente la mitad de ellos, el 40%, 46%, no cumplían ningún criterio de estudio genético. Es decir, que si nos hubiéramos ceñido estrictamente a la guía, no los hubiéramos diagnosticado, ¿vale? Y aquí está la tabla en la que hicimos también un análisis por la edad y vimos que todos los pacientes que les hicimos el estudio genético y que no cumplían criterio, ¿no?, por guías, eran menores de 60 años. Con lo cual, si hacemos estudio genético en todos los menores de 60 años o en mayores de 60 años, solo si cumplen criterios de estudio genético, en principio, en base a nuestros resultados, no se nos debería de escapar nadie. Y por tanto, nosotros recomendamos esto, ¿no? Hacer el estudio genético en menores de 60 o cuando cumplen criterios clínicos. Así, este es nuestro algoritmo, el que nosotros utilizamos en nuestro centro y que hemos exportado a la Asociación Española de Gastroenterología. Análisis genético en todo cáncer de páncreas menor de 60 o si cumple criterios de algún síndrome hereditario. Si encontramos una mutación, estamos ante un cáncer de páncreas hereditario y entonces veremos si cumple criterios de hacer cribado en los familiares afectos de esa mutación. Si no identificamos ninguna variante patogénica, si cumple criterios de agregación familiar de cáncer de páncreas, también considerábamos el cribado en sus familiares, y si no hemos encontrado ninguna mutación y no tiene agregación de cáncer de páncreas, pues no hay que hacer cribado, ¿no? Y los genes que se evalúan para descartar estos síndromes hereditarios son estos que os pongo aquí, que básicamente están asociados a la tabla de los síndromes hereditarios que os he mostrado. Entonces, una vez diagnosticados los individuos con un síndrome hereditario de mayor predisposición a cáncer de páncreas o cáncer de páncreas familiar, se ha visto que en estos subgrupos el cribado sí que es eficaz, ¿vale? Y aquí os muestro nada más como el resultado. Hay un montón de estudios que se han publicado pues ha dado como el boom en los últimos 6, 7 años, ¿no? Y que los diferentes centros han comenzado a publicar sus experiencias, ¿no? Y este es el primer grande que se publicó en el 2018 por uno de los grupos que más se dedican al cribado de cáncer de páncreas. Y se vio que sí, que la mayoría en cribado, bajo vigilancia, la mayoría de los cánceres de páncreas se diagnostican en una fase precoz y la mayoría pasan la línea roja, ¿no?, de mortalidad en los primeros años, es decir, que se aumenta la supervivencia. Entonces sabemos que el cribado es eficaz en este subgrupo de pacientes. ¿Cómo hacer este cribado? Actualmente hay 2 modalidades que se ha visto que son las más eficaces: la ecoendoscopia y la resonancia magnética. No está establecido y no sirve para nada ir haciendo vigilancia con marcadores tumorales como el CA19-9. Y en cuanto a qué hacer, si ecoendoscopia o resonancia, realmente se han visto que son complementarias. No es una especialmente mejor que la otra, sobre todo es muy técnico dependiente, entonces lo que tengas mejor en tu centro
Si somos muy detallistas, ¿no? O queremos hilar muy fino, pues de acuerdo a algunos estudios, sobre todo este que os enseño del Haring del 2021, dice que la resonancia es un poco mejor para ver lesiones quísticas y la ecuendoscopia para ver lesiones sólidas. Entonces, en base a esto, yo me enfocaría más en ecuendoscopia porque lo que nosotros queremos ver son sobre todo lesiones sólidas incipientes, pero en general depende mucho en lo que seamos mejores en nuestro centro, y lo que solemos hacer pues es inclusive ir alternando las pruebas, ¿no? Eh, y algún estudio dice que la ecuendoscopia, pues esto es un poquito mejor para lesiones sólidas, sobre todo si son muy pequeñas, y lo que tiene a favor es que en ese momento podemos hacer una punción, cosa que con la resonancia obviamente no podemos hacer. ¿Y cada cuánto se tiene que hacer esta prueba de cribado? Pues una vez al año. Esta es la recomendación más aceptada. Hay estudios que han evaluado cada 2 años y la eficacia pierde muchísimo porque en un porcentaje no desdeñable se llega tarde. Y recientemente se ha también sugerido que anualmente, junto con esta prueba de imagen, se evalúe la glucosa, sobre todo la hemoglobina glicada o glicosilada, porque como hemos hablado previamente, pues la alteración de la glucosa es una de las primeras manifestaciones. Entonces, si en un individuo que tú tienes en ese momento tu resonancia, pero tienes una hemoglobina glicada elevada, ¿no? Alterada, sin que previamente fuera diabético, no has visto nada en esa resonancia o en esa ecuendoscopia, pero no te esperas un año porque puede ser algo muy incipiente, y entonces lo que está recomendado es hacer una nueva prueba de imagen a los 6 meses, ¿no? Y si en esos 6 meses pues no se ve nada, ya vuelves a tu rutina normal de cada año. Y este es el resumen de en quién, cómo y cuándo hacer el cribado de cáncer de páncreas, ¿no? Básicamente en aquellos que tienen mayor riesgo, en el síndrome de Peutz-Jeghers, que es el de mayor riesgo, hasta prácticamente 36% de riesgo acumulado, se recomienda la ecuendoscopia o la resonancia a partir de los 30 años, porque en estas personas el cáncer de páncreas es a edades jóvenes, y cada año. El segundo grupo de riesgo es de la pancreatitis hereditaria y el del melanoma múltiple familiar, que también la misma prueba de imagen, pero empezando a los 40 años. Y después, el tercer grupo de riesgo es en portadores de mutaciones en los otros síndromes que he hablado, siempre y cuando haya un familiar de primer grado afecto con cáncer de páncreas, porque si no, no llegan a este límite que se establece de eficacia del cribado o de rentabilidad de aumentar el riesgo 5 veces, ¿no? Solo cuando hay un familiar afecto, entonces sí que cumplen criterio. O bien los individuos con un cáncer de páncreas familiar. Y en estos individuos se recomienda empezar a los 50 años o 10 años antes del caso más joven, lo que pase primero. Sin embargo, sabemos que ni mucho menos estamos ante unas herramientas, ni la ecuendoscopia, ni la resonancia, ante herramientas óptimas, ¿no? Porque a pesar de estar haciendo cribado, hay veces que llegamos tarde, ¿no? Entre año y año. Esto es anecdótico, pero pasa, ¿no? El cáncer de páncreas es muy agresivo y eso también los pacientes han de ser conscientes de que la eficacia del cribado no es 100%, y por eso estamos siempre en búsqueda de nuevos biomarcadores de riesgo, de vigilancia, que nos ayuden a suplementar esta vigilancia en estos pacientes, ¿no? Y hay ninguno todavía está lo suficientemente validado para entrar en la clínica habitual, pero hay muchos en estudio, que aquí os pongo un resumen de ya una revisión muy buena, pero ya de hace 3 años. Algunas de estas cosas han cambiado, pero nada más a título de ejemplo, ¿no? Que estamos buscando biomarcadores en saliva, en jugo pancreático, en orina, en heces, en sangre, etcétera, ¿no? Nosotros aquí en nuestro hospital también estamos haciendo estudios dirigidos a buscar nuevos biomarcadores. Es algo que se está haciendo constantemente en diferentes partes del mundo y consorcios de colaboración internacional.
Y entonces aquí, finalmente, para terminar, os cuento un poco nuestra experiencia en el clinic en cuanto al cribado y a estos grupos de alto riesgo, ¿no? Para comenzar, los criterios que nosotros tenemos de derivación ante un paciente con cáncer de páncreas para nuestra clínica de alto riesgo es o bien cualquier paciente, independientemente de sus antecedentes familiares, si ha tenido un cáncer de páncreas a los 60 años o antes, o bien si tiene un cáncer de páncreas mayor de 60 años, pero hay cualquier otro cáncer añadido, ¿no? Lo mismo si hay agregación familiar de cáncer de páncreas. Y con estos criterios nosotros hemos hecho un diagnóstico final de todos los pacientes que vamos visitando. En el 62% nos quedamos en que es un cáncer de páncreas esporádico y ya está. En un 25% hacemos el diagnóstico de cáncer de páncreas familiar y en un 13% realmente encontramos una variante patogénica y es un síndrome hereditario. Y aquí os pongo ejemplos de algunas de las familias que vamos siguiendo, ¿vale? Por ejemplo, este paciente que tuvo un Pepe, que tuvo un cáncer de páncreas a los 33 años y que le hicimos el estudio genético pues simplemente por la edad, aunque también su abuelo paterno había tenido un cáncer de páncreas, como veis aquí, pero también su abuela materna había tenido un cáncer de mama muy joven, a los 35 años, ¿no? Entonces le hicimos el estudio genético y encontramos que tenía una mutación en ATM, es decir, asociado a una heterocigosis en ATM, y el Pepe falleció un año después del diagnóstico, pero fuimos a estudiar el resto de la familia. Su madre no tenía la alteración genética, por lo cual venía por parte del padre, que le hicimos el estudio al padre y fue positivo para la mutación, su hermana Tina también, y a ellos dos les vamos haciendo ecoendoscopia o resonancia con analítica con la hemoglobina glicada anualmente. De momento están bien y esto fue en 2018, si no recuerdo mal. Esta otra familia vino este paciente porque tenía un cáncer de páncreas a los 58 años, que curiosamente es de los pocos cánceres de páncreas que a los 6 años está vivo. Le hicimos el estudio genético porque era menor de 60 años y no encontramos ninguna alteración genética, pero él y su madre habían tenido un cáncer de páncreas, con lo cual cumplen criterios de cáncer pancreático familiar, y ahora hemos invitado a sus dos hermanos a comenzar el programa de cribado con ecoendoscopia y o resonancia. Este otro, Fede, que tuvo un cáncer de páncreas también a los 33 años, como veis aquí, y él tenía de historia familiar su hermana, que había tenido un cáncer de mama a los 35 años y efectivamente tenía una mutación en PALB2, o sea, un síndrome de mama y ovario hereditarios que tienen más riesgo principalmente de mama y ovario, pero en tercer lugar de cáncer. También Fede falleció. Y desgraciadamente para completar el estudio, ellos tres vivían en Italia y lo que hicimos fue enviarles un informe para que se hagan el estudio allí, pero ya no sabemos más de su seguimiento, ni de si son portadores, ni no, sino que yo supongo que ella ha de ser portadora, pero no tenemos la información. Pero si hubieran estado aquí, pues les hubiéramos hecho a los portadores vigilancia de cáncer de páncreas, y obviamente a los que no fueran portadores, pues no tendrían este cribado. Esta otra familia que visitamos a este paciente, a esta mujer de 61 años que venía súper nerviosa porque dos de sus tres hermanos hombres habían fallecido de un cáncer de páncreas, este a los 57 años, este a los 58, su padre un cáncer de páncreas a los 86, ¿vale? Y ella tiene dos hermanas gemelas más jóvenes que son sanas, ¿no? Entonces, todos los familiares, todos los individuos que habían tenido cáncer de páncreas estaban fallecidos, con lo cual no podíamos hacer el estudio genético, entonces se lo ofrecimos a ella y no es portadora de ninguna alteración genética, pero tiene tres familiares de primer grado con cáncer de páncreas, con lo cual cumple criterios de cáncer de páncreas familiar y le estamos haciendo vigilancia.
Y por último os enseño esta familia que veis muchos colorcitos, todo lo rojo es mutación, todo lo verde es no mutación y amarillo estamos pendientes del resultado, que vino Gloria porque había tenido un melanoma y nos comentó que había un montón de gente en su familia que había tenido melanoma, ¿no? Entonces, de hecho, su hija había tenido un melanoma a los 27, a los 31, un primo a los 38, 35, 54, ¿veis? Mucho melanoma. Bueno, le hicimos el estudio genético y era portadora de una alteración genética en CDKN2A, que, bueno, pues fuimos viendo qué familiares y que cuáles sí, cuáles no eran afectos, y todos aquellos que eran afectos y tenían más de 40 años, les empezamos el cribado de cáncer de páncreas. Y su hermano, Javier, le diagnosticamos un cáncer de páncreas durante el cribado a los 57 años y al menos 3 años después, pues Javier está vivo porque era un T2 N0M0, pero con quimioterapia y cirugía, de momento estaba curado. Nosotros publicamos los resultados del cribado que llevábamos hasta este entonces en pacientes específicamente con las mutaciones en CDKN2A, o sea, lo del melanoma, porque tenemos una población aquí en nuestro centro muy enriquecida con esta mutación. En ese momento teníamos 84 individuos, 78 bajo cribado, y de estos, durante el tiempo que llevábamos de cribado de vigilancia, habíamos detectado un paciente que era un 1% de la cohorte con cáncer de páncreas, el 78% con screening normal, y después pues algún tumor neuroendocrino, alguna dilatación del conducto pancreático, algunos quistes inespecíficos, etcétera. Y este es el tumor que era este tumor de 2 centímetros del paciente que os comenté. Y actualmente estamos haciendo este estudio, bueno, empieza ahora en septiembre, ¿no? Que se llama PrevenPac, y que es un estudio multicéntrico español que está enfocado precisamente en identificar a los pacientes de alto riesgo y evaluar qué cribado es el más eficaz en estos individuos. Y con esto acabo, con el resumen de que os quede que el cáncer de páncreas está en aumento y representa un tumor altamente letal, que el cribado de cáncer de páncreas en global no está indicado, pero sí puede ser de utilidad en grupos específicos de alto riesgo. Es importante que siempre que estés ante un paciente hemos de hacer una historia clínica detallada, ya que el 10% de los cánceres de páncreas están en contexto de un componente familiar o hereditario y no se nos puede escapar el diagnóstico de estos pacientes. Que el riesgo también va muy asociado a nuestros factores higiénico-dietéticos. ¿Cuál es la estrategia mejor para el cribado? Pues la que tengamos más a la mano, ¿no? Ya puede ser la ecoendoscopia o la resonancia, siendo conscientes de las limitaciones del cribado y de los riesgos y beneficios. Y desgraciadamente nada de lo que estamos haciendo es óptimo al todo, ¿no? Y se necesitan más estudios para afinar más las estrategias, ¿no? Con modelos predictivos de riesgo, establecer bien los grupos y subgrupos de riesgo, marcadores no invasivos y mejorar nuestras técnicas de imagen. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla para hacer la discusión. Bien, bueno, muchísimas gracias, Leticia, muy buena la disertación. Bueno, como primer pregunta, vos hablabas de, bueno, el síndrome de Peutz-Jeghers como un factor de riesgo bien marcado, ¿no? Para el cáncer de páncreas. Nosotros tenemos un paciente que no llega todavía a los 30 años con Peutz-Jeghers. Bueno, en este caso, más allá de que el paciente, bueno, no tenga signos, síntomas de alarma o se debería, bueno, cribar cuando él llegue a sus 30 años. Nosotros, por ejemplo, no disponemos actualmente de lo que es la ecoendoscopía, ¿sí? Vos hablabas de que, bueno, la ecoendoscopía y la resonancia, si bien son complementarias, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros contamos con resonancia, le hacemos un cribado, la resonancia está normal, ¿deberíamos quedarnos, digamos, con eso o plantearnos?
A ver, un cribado único basal no, o sea, no está bien, pero el cribado hay que mantenerlo, ¿no? O sea, el paciente ha de entrar en un programa de cribado, ¿no? Entonces, la resonancia es perfectamente válida, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que tengamos que hacer ecoendoscopia. Lo que tenemos que hacer es lo que mejor sepamos hacer en cada centro, ¿no? O sea, sabemos que las debilidades y fortalezas de cada uno de nuestros centros, ¿no? Todos sabemos cómo se mueven los intestinos en cada uno de, ¿no? Entonces, si tú sabes que en tu centro, independientemente, aunque tuvieras las dos técnicas, ¿no? Que tus radiólogos son la leche, pues pedir mejor resonancia, ¿no? Si sabes que tienen ecoendoscopia, que tus ecoendoscopistas son muy buenos, pues pide ecoendoscopia. O sea, puedes ir alternando también, que es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Nosotros lo que vamos haciendo es principalmente ecoendoscopia, pero esto no es que esté nada establecido, ¿eh? O sea, cada centro hace lo que le da la gana. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos 2 años seguidos ecoendoscopia y el tercero resonancia, pero para variar un poquito, ¿eh? Pero el plus que te da la ecoendoscopia es que puedes pinchar en ese momento, ¿no? Cosa que la resonancia, si tú ves una lesión, después le harás una ecoendoscopia. Y otro plus que tiene, que esto no está descrito en ningún artículo ni nada, pero que en la vida real lo vemos, el cribado de cáncer de páncreas crea mucho estrés al individuo. El cáncer de páncreas, sobre todo si en la familia ha habido cáncer de páncreas, cada vez que les toca venir a mirarse, el individuo viene nervioso porque las experiencias que tienen es que si tú conoces a alguien con cáncer de páncreas, se ha muerto, ¿no? Entonces vienen nerviosos. En la ecoendoscopia, el paciente o el individuo, porque no son enfermos, el individuo viene, se hace la ecoendoscopia y se va con el resultado en la mano, porque el informe de ecoendoscopia se les da en el momento. La resonancia no, ¿no? La resonancia vienen, se lo hacen y el resultado no está hasta que viene conmigo a la consulta. Y entonces ese semana o 10 días que no duermen, eh, esto no es una indicación de ecoendoscopia, pero es una cosa más que cada uno tiene que ver en su centro, ¿no? La infraestructura que tiene Claro. para poder establecer. Y sí que hay ciertas líneas que dicen que la ecoendoscopia es un poquito mejor para ver lesiones sólidas, pequeñitas, pero no lo podemos decir con contundencia, porque hay 1 o 2 artículos que lo han dejado caer, pero no hay ningún estudio bien hecho, aleatorizado, que compare las dos técnicas, ¿no? Entonces, tampoco le podemos echar la culpa a la FRESO, ¿no? O sea, que es muy buena prueba, ¿vale? Pero esta Bien, paciente bueno, o que sea, en este dices tú, caso claro, nosotros tendría que podemos... entrar en un programa, o sea, no es hacer una basal y ya está, porque esa te Ujú, dará, ya te digo, claro. los programas que han evaluado entrar en un programa de cribado y hacerla cada 2 años en un cáncer de páncreas es mucho tiempo. Mm. Bien, bueno, en este caso entonces sería poder hacerle a él, cuando llegue, digamos, a los 30 años, empezar a hacerle resonancia anual y en caso de que quizás nos quede alguna duda, bueno, evaluar, bueno, quizás en otro lugar, derivarlo a otro lado para poder hacer, por ejemplo, una ecoendoscopía, ¿no? Exactamente, eso sería lo indicado, Perfecto. sí. Bueno, acá tenemos más preguntas, si tenés un ratito. Sí, claro. Hola Leticia, buen día o buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Muchas gracias por tu presentación, muy linda. Yo quería consultar si hay la posibilidad de hacer el cribado para evaluar qué gen es el que está mutado, si tiene alguna variación en cuanto al pronóstico del paciente después, o la Sí, agresividad incluso del tumor. sí, en general hay estudios que dicen que a ver, el cáncer de páncreas, si lo has diagnosticado tarde, va mal tenga mutación, no tenga mutación, el tipo de mutación, ¿no? ¿No? El pronóstico es muy malo. Pero en general, lo que sí que hay cierta evidencia es que los individuos que tienen un cáncer de páncreas en contexto de mutaciones en contexto de un síndrome de mama y ovario hereditario, es decir, BRCA1, BRCA2, PALB2 y ATM también, que son los que les llaman
¿cómo se llama? Análogos, ay, se me fue el nombre. Bueno, estos parece que van un poquito más lentos, el cáncer parece que va un poquito más lento, con lo cual te da un poquito más de margen, y por otro lado, responden mejor a cierta quimioterapia. Entonces, tienen un poquito de mejor pronóstico, que es en esto en lo que se basa para que la guía americana haya cambiado y dijo, en todo cáncer de páncreas tenemos que hacer estudio genético porque esto nos conlleva el tratamiento que vamos a hacer. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Hola, Erika, el PET scan sirve. Tengo una paciente que tiene un NEM tipo 1 y ella la chequean con PET scan porque tiene un incidentalomo pancreático, aparte de otras neoplasias en otras digamos, tumores aparentemente en otros órganos. ¿Sirve? Sirve, sí, sirve. ¿Sí? Un PET scan, ¿no? Sí, sí, sí. Con PET scan. Sí. A ver, sí sirve porque digamos que la vía o sea, la fisiopatología es totalmente diferente al adenocarcinoma de páncreas, ¿no? Y como además allí yo creo que es bastante práctico hacerlo porque también estás evaluando, como bien dices, los otros puntos, ¿no? De afectación. O sea que sería lo indicado, ¿no? Más que ir haciendo alguna ecoendoscopia. Sí. Muchas gracias, Leticia, y por la participación y bueno, ya nos vamos a ver pronto en el Congreso en Córdoba. Exactamente, el día 12 nos vemos por allí. Ahí no hablaré de páncreas, ¿eh? Todo estómago hablaré allí. Me han Bien, ahí asignado estaremos. todo de estómago. Perfecto. Y queremos aclarar que en Salta sí se cuenta con ecoendoscopio, solo que es en la parte privada. Nosotros en la institución pública no, Claro, no no, contamos. no contamos con econoscopía, solo en la parte privada, ¿no? Sí, lo que sí es verdad y que me gustaría aclarar, que la ecografía, o sea, que quede bien claro, que la ecografía abdominal estándar ni os la planteéis como prueba de cribado porque es pésima para ver el páncreas, ¿vale? Es muy buena para ver la vía biliar, para ver la vesícula, pero para el páncreas no ve nada, ¿vale? Entonces, no utilicéis esa prueba para ver el páncreas. Y el TAC abdominal es una muy buena prueba para descartar si tú sospechas que hay un paciente que tiene un cáncer de páncreas ya, ¿no? Porque te servirá de ver la masa, ¿no? Y de ver y de estadiar, etcétera, pero no como prueba de cribado, ¿vale? Porque tú a esta persona le vas le vas a indicar esta prueba anualmente, ¿no? Y no lo vas a estar irradiando anualmente, ¿no? Porque es una persona sana. Entonces, el TAC no es tampoco una prueba de cribado por esto. Además de que para la vía biliar el TAC tampoco es tan bueno como la resonancia o la ecoendoscopia, ¿vale? Bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, Leticia, muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a vosotros. Que tengáis buen día y nos vemos en 2 semanas. Bueno.